Bienvenidos a un podcast más de la comunidad Pilap. Hoy tenemos a grandes ejemplos, ingenieras ambas, una es ingeniera biotecnóloga y otra es ingeniera electrónica, que el objetivo central por el que estamos aquí pues es uno, ¿no? Exponer la investigación que han desarrollado hasta el momento, pero sobre todo entender cómo perfiles tan distintos se juntaron para obtener un mismo fin. Bienvenida Daniela Vega, ingeniera en biotecnología, y Lina María Maya, ingeniera electrónica. Y bueno, en esta charla vamos a estar platicando de su trayecto profesional y cómo llegaron cada una a estudiar másters que las han llevado hasta este camino. Bienvenidas, Dani y Rina. ¿Qué tal? Cuéntenme, ahorita, bueno, ellas, les comento que ya son egresadas de distintas universidades de acá de Latinoamérica, Daniela de Costa Rica y Lina de Colombia, y a mí me gustaría que nos platicaran cómo decidieron estudiar cada una los tipos de ingeniería, ¿no? En las que iniciaron con esta carrera profesional, porque no sé, Dani, tú menciónanos y después Lina al respecto. Ok. Bueno, yo escogí biotecnología porque siempre me habían llamado la atención como los seres vivos. De hecho, casi toda mi niñez lo que quise ser fue como veterinaria más que todo. Pero al final decidí, en parte también porque descubrí que me desmayaba viendo la sangre. Decidí que era mejor estar involucrada en algo más relacionado al laboratorio. Me parecía también que era algo súper interesante fuera de lo que normalmente las personas hacen, estar como en el laboratorio estudiando alguna cosa pues muy interesante, y entonces fue así como me decidí por la biotecnología. Me pareció también que era como una buena mezcla, no solo de biología, sino también de química y de física y de matemática, que eran otras materias que también me gustaban y me llamaban la atención. ¿Y tú, Lina, qué pasó? ¿Cómo surgió el interés por la ingeniería electrónica? Bueno, como yo creo que como todo buen ingeniero siempre te va a decir también que pues me gustaba mucho el área de las matemáticas, me gustan mucho los retos, resolver problemas, este amor por la tecnología, por qué está pasando, qué es nuevo. Y bueno, también al mismo tiempo pues mi papá es ingeniero electrónico. Y pues yo veía lo que él hacía, me causaba curiosidad, las cosas que él hacía, y verlo también, pues el amor y con la pasión con que él lo hacía, pues me hacía tener más ganas como de qué es eso, no sé. También cuando estuve en el colegio, pues estuve un tiempo trabajando con él en las vacaciones, y así fue que fue creciendo mi interés por esta área. Qué bonito, ¿no? Cómo se va formando un perfil a partir del ejemplo familiar, por un lado, pero a partir también del interés que uno va mostrando, ¿no? Desde que piensas que te gustan los animales y resulta que no, porque jamás vas a poder operar a alguno, o bien desde lo que ves en casa, ¿no? Desde que tu verano quizá lo pasas más dentro de un laboratorio o haciendo X o Y cosa, ayudándole al profesionista más cercano, que en este caso es papá, para poder decidirte así firmemente a estudiar este tipo de ciencias que creo yo que tienen un futuro extraordinario y que por supuesto aportan muchísimo a la sociedad, que esto es algo fundamental para que haya desarrollo, no desarrollo. Y sobre este punto, a mí me gusta y me intriga mucho, desde luego, saber cómo, cómo llegaron a especializarse en investigación cada una que hasta ahorita tienen, ¿no? Antes de retomar, no sé, cualquier maestría que están tomando ahorita, ¿cómo se guiaron hacia ese tipo de investigaciones? ¿No? Seguramente creo que por afinidad a ciertas materias.
qué sé yo, o por la manera en que da un profesor clases, qué sé yo, pero a mí me gustaría escucharlas, ¿no? ¿Cómo fue que se orientaron hacia allá cada una? Yo, de hecho, bueno, primero, cuando me gradué de biotecnología, pues lo que quería era más que todo obtener algo de experiencia profesional. Entonces, trabajé algunos años allá en Costa Rica, en algunas empresas. Primero fue en una empresa como de cultivo celular, pero era cultivo relacionado a plantas, que es algo que se desarrolla mucho en Costa Rica y en general en el área de biotecnología en los países latinoamericanos. Después también, bueno, yo siempre me llamó mucho la atención, más que todo lo que estuviera relacionado con medicina humana, entonces traté como de irme direccionando un poquito más para allá, y entonces fue donde me involucré en un laboratorio de microbiología, que lo que hacía era pues estudiar los cuartos limpios, pero de lugares donde se producen dispositivos médicos, que es un tipo de empresa que está creciendo mucho en Costa Rica. Y cuando me fui metiendo por ese lado fue cuando finalmente ya logré laborar en una empresa de dispositivos médicos, que era un poco más del lado que ya me llamaba más la atención, en el departamento de investigación y desarrollo, donde entonces tuve la oportunidad de participar en todo el proceso de cómo se desarrolla uno de estos dispositivos que finalmente se va a llevar se va a llegar a utilizar en un cuerpo humano. Estando ahí, bueno, crecí mucho. La verdad no era algo que fuera tan particularmente relacionado con la biotecnología. En Costa Rica a veces es un poquito difícil trabajar específicamente en eso porque es como muy poco conocido. Incluso a veces uno, cuando está buscando trabajo, la gente no sabe qué es. Ahora se conoce muchísimo más, pero aún así a veces es difícil encontrar en una empresa algún puesto que sea específico para esa carrera. Entonces me imagino que te has dado cuenta, Norma, si has entrevistado a varios biotecnólogos, que muchos nos hemos tenido que especializar en diferentes áreas y diversificar mucho lo que hacemos. Y esto hasta cierto punto es muy enriquecedor, porque por ejemplo entonces yo tuve la oportunidad de estudiar cosas que eran y de practicar cosas que eran diferentes realmente a lo que yo vi durante la universidad. Siento que eso me enriqueció mucho, me dio muchas habilidades, cómo trabajar entre diferentes departamentos, cómo manejar un proyecto, por ejemplo, cosas así. Entonces, por ese lado fue muy interesante. Sin embargo, siempre me quedaba como la espinita, digamos. Yo escogí biotecnología porque mi pasión era más relacionada con la investigación y querer estar en un laboratorio, entonces siempre me quedó esa espinita de querer regresar a la investigación. Y bueno, yo por una razón personal tuve la oportunidad de venirme a vivir aquí a Luxemburgo, y fue cuando dije, bueno, es ahora o nunca. Voy a ver si aquí aplico a la Universidad de Luxemburgo y logro como volverme a insertar en el mundo de la investigación, y si vamos a ver si me aceptan. Fue algo así como probar y ver qué pasaba. Y entonces descubrí que aquí en Luxemburgo estaba esta maestría que es relacionada a sistemas biológicos, y de hecho que había muchos centros de investigación en torno al tema de cultivo de tejidos humanos, que fue algo que yo vi durante mi bachillerato y que fue de lo que más me interesó durante mi bachillerato. Y entonces decidí unirme a esta maestría, y después, cuando ya estaba haciendo mi proyecto de tesis, me involucré específicamente ya pues en este laboratorio donde se hacía cultivo de tejidos humanos para cultivar organoides. Ok, pues sí, resulta muy interesante ahí cómo nunca perdiste el foco de lo que realmente te interesaba, ¿no? Y aunque tuviste otras experiencias, que yo siempre digo que las experiencias, por más malas o buenas que puedan ser, siempre aportan algo al profesionista o al universitario, en dado caso en que sigas estudiando un posgrado. Entonces eso es esencial, ¿no? Como obtener o quedarte con lo más bueno que pudiste aprender para poder aplicarlo después. Y tú, Lina, cuéntanos, ¿no? Antes de pasar antes de dar este otro salto, que es sin duda de los más interesantes en sus perfiles profesionales. ¿Qué pasó, Lina? ¿Cómo te fuiste adentrando a este mundo, ¿no?, de investigación de estas áreas?
A ver, bueno, algo que me gusta mucho de electrónica es que te dan la posibilidad de jugar, por decirlo así, de trabajar con hardware y software. Me gusta mucho eso, que poder abarcar varias cosas, tratar varios temas, poder mezclar distintos métodos, distintas cosas. Y en la electrónica me permitía eso. Entonces, ahí dentro de electrónica pude explorar diferentes áreas, que potencia o telecomunicaciones, señales, controles. Y así como tú mencionabas, pues también hay profesores que lo marcan mucho a uno. Y yo recuerdo, a mí me gustó muchísimo una clase mi clase de controles. Entonces también ahí empezó como este amor a sistemas de control, a la robótica. También estuve involucrada en un semillero de un grupo de electrónica, pero de robótica dentro del pregrado, y pues me gustó mucho la experiencia. Y bueno, siempre fue mi interés ahí en el pregrado, fue creciendo por esa área del control y robótica. Pero al mismo tiempo también me gustaba toda la parte de visión por computador, de machine learning. Y lo mismo, al final de mi carrera, bueno, para hacer la tesis, y cómo puedo involucrar estas dos cosas, y es donde se involucró otros departamentos, el departamento de ingeniería industrial, y cómo podemos hacer un proyecto chévere que involucre visión por computador, que involucre robótica. Y bueno, pues salió un trabajo espectacular de eso, del cual todavía sigo escribiendo y haciendo publicaciones. Y bueno, pero hasta ahí quedó cuando terminé mi carrera. Cuando salí al mundo laboral, en Colombia es todavía muy complicado, muy difícil trabajar en esa área de robótica. Estoy investigando mucho y, digamos, empresas, lo más cercano que tenía relacionado a robótica era como, tenemos un puesto, pero para el área comercial, para el área de recursos humanos. La parte de ingeniería, eso se hace en Europa. Como, bueno. Entonces llegué a una startup y estuve trabajando en el área de hardware. Y lo mismo, estuve de hecho a cargo un buen tiempo del área de hardware. Y fue una experiencia muy bonita que también me permitía involucrarme con mis compañeros del área de software, con los técnicos, con clientes. Y fui creciendo, pero siempre mi idea fue como trabajar y ahorrar para aplicar a una beca para venirme a Europa a trabajar en robótica. Eso era lo que yo quería. Sí, ¿no? ¿Cómo te dijeron esa palabra mágica? La robótica no se hace aquí, se hace en Europa. Y tú nunca te quitaste esa idea de que tenías que ir a Europa. Qué bonito. Y si yo les pregunto a las dos, ¿cuáles fueron los aportes más importantes de cada una de las tesis que desarrollaron? Desde luego, o sea, cada una tiene la importancia que se merece, ¿no? Daniela porque se graduó con honores, y tú, Lina, porque sigues trabajando con datos generados de tu tesis. Entonces, me resuena mucho que me platiquen cuáles fueron esos aportes, ¿no? De cada una de ustedes cuando terminaron ya la tesis. ¿Hablas de la tesis de bachillerato? Claro, de la tesis de licenciatura, su primer tesis. Ok. En mi caso, bueno, mi tesis de bachillerato fue sobre igual cultivo de tejidos vegetales, y fue más que todo un protocolo para ayudar a generar arroz, era a base de arroz, y para que luego iba a ser utilizado para hacer mejoramiento genético. Entonces yo en ese momento trabajé en un programa de mejoramiento genético de arroz. Para mí los mayores aportes de ese proyecto fue, bueno, mucho la experiencia adquirida de trabajar en laboratorio,
porque también uno cuando está en la universidad pues recibiendo cursos y uno está un ratito en el laboratorio y así, pero no es lo mismo, uno tiene que desarrollar cierta experiencia desde manejarse en un laboratorio hasta lo que es como la técnica séptica, que es como manipulas los tejidos de cierta manera que no se vayan a contaminar y todo eso. Entonces esa experiencia como tal fue como muy enriquecedora, y lo que realmente después cuando uno va y busca trabajo o aplica para involucrarse en un proyecto, esas cosas se valoran, porque al final es ese tipo de experiencia específica que es muy importante. Y el proyecto como tal, pues en Costa Rica, como todo país latinoamericano, me imagino, consumimos mucho arroz, es como el ingrediente número 1 de nuestros alimentos, y al final este protocolo tenía como el objetivo de ayudar al mejoramiento genético del arroz para que fuera pues más resistente a ciertas plagas que lo afectan, y entonces a un mediano plazo esos eran como los aportes que iba a tener mi proyecto. Y este proyecto fue como por medio de cruzas híbridas para mejorar y obtener una variedad, o por medio de ingeniería genética, ¿no? Ya de manipular el material genético. Sí, era ingeniería. Era ingeniería genética, que al final esa era como una también de las partes que más me llamaba la atención de cuando escogí estudiar biotecnología. Fue también porque en el colegio recibí una clase de genética y eso me pareció fascinante. Y entonces me gustó mucho poder involucrarme en este tipo de proyecto que ya era efectivamente ingeniería genética. Nosotros hacíamos, para poder generar el arroz o las plantas de arroz, primero las hacíamos como en un tejido menos diferenciado que se conoce como un callo de arroz, y ese callo es lo que nosotros bombardeábamos con partículas de oro que estaban recubiertas del ADN que nosotros queríamos insertar a las plantas para poder darles estos genes de interés para nosotros. Qué interesante, ¿no? Estas técnicas pareciera que los investigadores hacen una especie de magia, ¿no? Y que incluso en algún momento pues necesitan, sí, conocimientos de física, conocimientos de más cosas, pues, para ver cómo estas partículas pueden permear, ¿no? Hacia tejidos internos de las plantas, y cómo pueden transformar el material genético, que eso me parece también muy, muy interesante, y seguramente para los estudiantes que quieren incursionar en estos temas les parecerá casi mágico, ¿no? Entonces, casi los científicos muestran el lado mágico de cómo ejecutar técnicas que ya están bien establecidas, ¿no? Y Lina, tú cuéntanos qué fue lo que proyectaste, o la aplicación o el impacto que tuviste una vez que terminaste tu tesis, ¿no? De bachillerato o de licenciatura, como la conocemos acá en México. Bueno, pues yo creo que fue algo, mi tesis ha sido algo que ha definido mucho a cómo estoy hoy en día. Mi tesis fue un sistema de seguridad para robots industriales basado en técnicas de visión por computadora y deep learning. Entonces, eso es lo que te contaba, como tratar de abarcar diferentes áreas. Entonces, pues esta tesis ha tenido tal impacto que pues me ha permitido también publicar 2 papers al respecto, uno sobre toda la parte de percepción, de visión por computador y deep learning, y la otra sobre la parte de manipulación y robótica. Y bueno, pues gracias a eso, y que mi supervisora es una investigadora, actual investigadora que trabaja en el área de manipulación robótica y percepción, debido al trabajo que estuve haciendo con ella. Cuando ella llegó aquí a Luxemburgo, ella fue quien me comentó que estaba este grupo de investigación de Space Robotics. Me comentó sobre el Space Master de la Universidad de Luxemburgo, y ahí fue como, qué chévere, o sea,
qué chévere que pues ahora no es solo robótica, sino es llevar todo lo que estoy aprendiendo al espacio. O sea, para mí fue impresionante. O sea, yo no lo veía como algo factible, como llegar hasta el espacio. Pero sí, pues tal impacto tuvo que estoy ahora haciendo la maestría en el espacio y trabajando en el grupo de investigación con robótica espacial, para percepción para robótica espacial. Pues qué bonito. Yo cuando vi ese post tan bonito que les hicieron a ambas, ¿no? Por ser latinoamericanas, perdón. Ver que existe la participación de personas como ustedes me parece fascinante. Casi acercándome a estos ejemplos tan bonitos que donde han participado, como Pablo Álvarez, que es un español, ingeniero estructural, que ahora participa activamente en la NASA, ¿no? O John McFall, que es un deportista paralímpico y que también no tiene participación en estos importantes instituciones a nivel internacional, como perfiles tan diferentes a un astronauta o alguna otra carrera muy afín a este tipo de áreas. Pueden llegar a estos centros, ¿no? Como espaciales, y poder aportar sus conocimientos de manera interdisciplinaria, ¿no? Y al respecto, pues a mí me gustaría que me platicaran ya como en el momento en el que se encuentran, ¿no? Participando en el proyecto Brains, de qué se trata, cómo participa cada una, y a mí me gustaría además, ¿no? Que hablaran un poquito de sus mentores, ¿no? Que han sido seguramente pues piezas clave para que ustedes estén acá y para que ustedes se inmiscuyeran en este proyecto. Claro, bueno, al menos de mi parte yo me enteré del proyecto. En realidad no era un proyecto que ya existiera, sino más que todo una competencia que salió para estudiantes de universidades de Luxemburgo y de Alemania. Esta competencia se llama Überflieger y era la segunda edición, entonces Überflieger 2. Y bueno, por lo menos por mi lado fue un profesor de la maestría que yo estaba llevando acá en Luxemburgo, que efectivamente fue el profesor que luego se convirtió en mi supervisor de tesis de maestría, porque el laboratorio que él dirige es el que produce organoides de cerebro, que fue el tema donde yo dije, wow, esto a mí me parece algo de otro mundo, me parece increíble, no puedo creer que estén haciendo esto aquí. Y donde yo los contacté efectivamente para poder hacer mi tesis ahí. Y él, dando uno de los cursos de la maestría, fue donde nos dijo, me enteré de que está saliendo este concurso, por cierto, y nos lo dijo a todos los estudiantes de la clase del curso, nos dijo a todos por igual: si alguno de ustedes está interesado en participar, me avisa, sería bonito que hagamos una asociación con este otro centro de investigación de la maestría espacial que tiene la universidad. Sería bonito que hagamos una colaboración, entonces cualquier persona que esté interesada me avisa. A mí, bueno, yo siempre he dicho, cuando se presentan oportunidades así, ¿por qué no? O sea, ¿por qué vamos a dejar pasar una oportunidad de este tipo? Y entonces fue donde yo dije, sí, le voy a decir al profesor que ya le había hablado para hacer mi tesis, pero todavía no la había comenzado, pero le voy a decir que también estoy interesada en participar en este proyecto. Y efectivamente él fue el que se convirtió en mi mentor, no solo para mi tesis, sino que entonces también efectivamente logró comunicarnos con Lina y con los otros integrantes del equipo para que lo conformáramos y participáramos en esta competencia. No sé si para Lina fue parecido como ella se enteró. Sí, fue parecido. Llegaron a la universidad a contarnos sobre esta competencia, de la oportunidad de pues tener nuestro experimento al espacio.
Y pues entre ahí varios estábamos con ideas, pero pues nada, todavía conciso. Y aquí fue donde llegó Miguel, que es en la cabeza del grupo de investigación de Space Resources, de Space Robotics, donde estoy trabajando, que nos comentó también que estaban las chicas del área de tecnología, que si nos interesaba hacer algo juntos. Y pues ahí fue donde otros 2 compañeros y yo pues decidimos unirnos. Qué bonito. Y específicamente, Dani y Lina, ¿qué es lo que hacen dentro de cada uno de esos grupos? Porque aunque trabajan de manera separada, una más en cuestiones biológicas, otra más en cuestiones robóticas, tendrán objetivos que se van a unir en algún momento, ¿no? ¿Qué es lo que haces tú, Dani, en cuestiones biológicas, y tú, Lina? Sí, para este proyecto básicamente eran nuestros 2 departamentos con funciones muy definidas. Una compañera y yo, que también estamos en el mismo laboratorio, lo que hacemos es básicamente crear estos modelos celulares que se llaman organoides de cerebro, y entonces nosotros empezamos a partir de un tipo de células madre, pero que no son células madre de las más básicas, sino que ya están diferenciadas hacia cierto camino, que es hacia desarrollar neuronas. Y nosotros las cultivamos de una manera que ellas crecen no como un cultivo plano, sino que crecen en tercera dimensión. Y cuando uno las crece en esas condiciones, uno las estimula para que se orienten a crecer de una forma que imita una parte específica del cerebro. Entonces nosotros básicamente vinimos a este equipo y dijimos, bueno, estos son nuestros modelos celulares, y fuimos a donde los ingenieros y les dijimos, tenemos que ver cómo los mantenemos vivos para que vayan a la Estación Espacial Internacional. Entonces, básicamente en esa parte es donde nuestras dos se da esa intersección entre nosotros y ellos, porque ellos son los que tienen que crear este dispositivo para que nuestras células estén vivas en la Estación Espacial Internacional. ¿Y con qué objetivo se hace este tipo de investigación? O sea, pensemos en que se logra, ¿no? Se logra el cometido final, que es mantenerlas vivas en distintas condiciones, ¿no? O en condiciones muy extremas a las que normalmente suele pasar. ¿Con qué objetivo hacen esto? ¿Para qué nos serviría a nivel espacial lograr o llegar a este alcance, ¿no? En este caso lo que queremos es mejorar este modelo celular, porque ahorita, como nosotros lo crecemos en el laboratorio, el tamaño máximo que alcanza es 2 milímetros, entonces realmente son pequeñitos y son muy compactos, y esto causa que ya, por ejemplo, si uno quisiera que crecieran a un mayor tamaño, el centro de la esfera empieza a morirse porque no recibe los nutrientes, no recibe el oxígeno que necesita. Entonces, en ese sentido, el modelo es limitado. Y esta limitación en tamaño también afecta qué tan complejo puede ser y qué tanto entonces se va a lograr parecer a un cerebro humano real. Entonces, el objetivo que queremos con este proyecto es someter este modelo a esta condición que no logramos tener en la Tierra, que es la microgravedad, que sí logramos tener en la Estación Espacial Internacional, y ver si entonces bajo esas condiciones el modelo va a crecer a un mayor tamaño y va a adquirir una mayor complejidad, que entonces lo va a hacer más parecido a un cerebro humano real. Y en ese sentido eso mejoraría el modelo para poder seguir utilizándolo para lo que ya se está utilizando en la Tierra, que es estudiar enfermedades relacionadas al cerebro, por ejemplo, o búsqueda de fármacos para tratar estas enfermedades, pero con un modelo ojalá mejorado dependiendo de los resultados de este proyecto. Siempre creemos que cualquier tecnología o cualquier conocimiento que se desarrolle es porque tienen que ser implementados en el espacio.
En este caso no es así, ¿no? Seguramente tú bajo estas premisas tendrás ya algunos antecedentes de que esto puede llegar a resultar favorablemente, ¿no? Es decir, que estas condiciones de microgravedad posiblemente sí le ayuden a obtener un microorgánulo, pues, con las condiciones que ustedes quieren, ¿no? Que es como tener un poco de seguridad que tu hipótesis se va a cumplir cuando lleves este modelo a esta estación espacial, ¿es cierto? Sí, bueno, vieras que para nosotros poder participar en este proyecto, efectivamente la primera etapa fue una competencia donde teníamos que presentar nuestra propuesta, nuestra idea. Y para eso, entonces sí tuvimos que hacer una investigación bibliográfica bastante profunda de, ok, qué tan factible es bibliográfica y hasta donde se pudiera de lo que nosotros ya teníamos experimental en nuestro laboratorio. Pero sí, más o menos que sí hubiera como una buena indicación de que efectivamente esto se iba a lograr y estos resultados eran los que se iban a obtener. Entonces, nosotros sí hicimos una investigación donde pudimos ver que, por ejemplo, ya había otro proyecto que había mandado modelos celulares muy parecidos, pero no el mismo. Ellos también modelaban el cerebro, pero una parte diferente del cerebro. Y además ellos enviaban modelos celulares ya como más maduros, ya tenían, si no me equivoco, un mes o más de un mes de maduración. Y porque ellos no estaban tan interesados en la parte de cómo se desarrollaba este modelo, sino en otros temas de interés para ellos ya en el modelo desarrollado. Sin embargo, ellos en los resultados que reportaron dijeron como más que todo como una observación interesante para ellos, pero que no era necesariamente lo que buscaban. Observaron que efectivamente que crecieron a un mayor tamaño de lo que normalmente ellos estaban acostumbrados a ver en la Tierra. También vimos otra investigación que no era con modelos cerebrales, pero que era más que todo con células crecidas en monocapa, y que más bien ellos igual como una observación casual en su proyecto vieron que tendieron a formar esferas, tendieron a crecer en tercera dimensión en vez de crecer en monocapa. Entonces también esto fue una buena indicación de que nuestros esferoides, nuestros cultivos celulares en 3D, pues iban a desarrollarse bien en microgravedad y además ojalá alcanzar este mayor tamaño. Pues qué bueno, esperemos que esa investigación sí dé los resultados que espera, porque la ciencia de repente es muy, muy caprichosa, pero en cualquiera de los escenarios, sea positivo o negativo, esperemos que no desistas, ¿no? de tus objetivos centrales, y que por supuesto sigas aprendiendo de los mejores, ¿no? de tus mentores. Y tú, Lina, cuéntanos qué pasa con los conocimientos que estás generando en torno a este proyecto, ¿no? Al proyecto de Brights. Ok. Bueno, pues es más que todo en hacer algo en el espacio. En este caso, diseñar un sistema, un mini laboratorio que sea capaz de sobrevivir en la Estación Espacial Internacional. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Digamos, en nuestro caso, que somos 3 personas en el área de técnica. Yo estaba encargada de la parte de electrónica. Tenemos una ingeniera mecatrónica que se encargó de toda la parte mecánica, y un ingeniero industrial que ahora está haciendo su PhD, que es experto en el área de inteligencia artificial. Y al final, pues nuestros objetivos era pues desarrollar algo que pudiera sobrevivir en el espacio y ver cómo esto se comporta. Además de esos conocimientos, ¿no? Ver si lo que desarrollaron, el prototipo que desarrollaron, podría mantenerse en estas condiciones,
una vez que comprueben, ya comprobaron, por ejemplo, si el prototipo sí funciona o están en el proceso? Pues lo probamos aquí en la Tierra. Hicimos como en la estación, ¿no? todo el proceso. Ajá. Todo el proceso que ahorita está llevando en la Estación Espacial Internacional lo simulamos aquí en la Tierra. Claro. Y de momento todo funcionó. También porque desde el punto de vista de biología es súper impredecible. A veces a las células les puede gustar un medio de cultivo y al día siguiente ya no les gusta o no les gusta esta temperatura, se comportan diferente por cualquier razón que no necesariamente es algo que uno tiene planeado. Pues nosotros tratamos de hacer todas las simulaciones que pudimos acá antes de mandar el experimento allá, pero bueno, vamos a ver cómo regresa. Ok, y ahorita están en espera entonces de resultados. Ya enviaron su microorganelo. Y por parte de Lina, ¿en qué proceso estás, Lina? ¿Ya enviaste a la estación? O al espacio o a ambas, ya probaron si su prototipo funciona o no, etcétera. Nuestro trabajo por el momento es esperar a todas el desarrollo y los tests era previo a mandar el equipo, prepararlo para que funcione perfectamente, esperamos. Después de eso, pues esperar que regresen los datos. Aquí estamos guardando información de temperatura, información del tiempo, de cada cuánto se están alimentando las células, de por cuánto tiempo se movieron los motores que ayudan a alimentar estas células. Y también una vez lleguen se va a hacer todo el análisis utilizando inteligencia artificial para ver estos cambios en forma, en color, etcétera, de la célula. Y entonces las líneas celulares que introdujeron en el prototipo donde tú estás trabajando son las desarrolladas por Daniela, o son otro tipo de células para validar otro tipo de cosas. Aquí me perdí un poco, pero supongo que es de lo mismo, ¿no? Son las células que ellas estuvieron desarrollando, sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, aquí es donde ustedes se encuentran, ¿no? Como el modelo biológico se va a probar en la estación espacial bajo ciertas condiciones con el prototipo que ustedes desarrollaron para ver, ¿no? Si pueden mantenerlos en condiciones adecuadas y probar, ¿no? Si crecen o no, entre muchísimos parámetros biológicos que supongo van a medir, ¿no? Sobre el modelo biológico que está anclado dentro del prototipo que están desarrollando Lina y el resto del equipo, ¿verdad? Exactamente. Nuestra tarea era, como dijo Dani, mantener esas células vivas por el tiempo en el que van a estar allá. Entonces, toda esta parte electrónica y mecánica de software va orientada a eso, a mantener esas células a una temperatura de 37 grados, alimentarlas cada cierto tiempo y a fijarlas el último día para que cuando vuelvan puedan ser analizadas. Pues bien, ¿no? Qué interesante. Entonces, las dos están en espera, ¿no? Daniela está concluyendo con su maestría en sistemas modernos de fabricación. Bueno, esta fue su licenciatura. Después su maestría, tomó una maestría y después tomó otra maestría. Estás terminando la segunda maestría, que es en Biología en Sistemas Integrados, ¿no? De la Universidad de Luxemburgo. Y ahorita, Lina, estás estudiando la maestría de interdisciplinariedad
del espacio, ¿no? Platíquenos de qué se tratan estas dos maestrías, ¿no? Para conocer en qué casos un biotecnólogo puede ir a buscar estas opciones o un ingeniero en electrónica puede ir a buscar estas opciones en Luxemburgo, ¿no? En la Universidad de Luxemburgo. Claro, bueno, mi maestría de sistemas biológicos integrados es muy relacionada a la biotecnología, porque nosotros en Biotech vimos todas las bases de qué es un gen, qué es una proteína, qué es el ARN mensajero, etcétera. Pero la maestría está más enfocada, sistemas biológicos es más en estudiar los organismos desde un punto de vista de sistemas. Entonces, no es tanto ir a estudiar una proteína específica o un gen específico como lo vemos mucho o como yo lo vi mucho en el bachillerato, sino más que todo ver cómo se comporta como un todo en un sistema específico, que en este caso, por ejemplo, lo que estamos estudiando en el proyecto de Brain son los organoides del cerebro. Eso se ve como un sistema hecho de un montón de células y cada célula va a tener pues diversa expresión genética y todo lo demás. Entonces, en la maestría lo que queremos estudiar es, cómo se comporta toda la expresión genética, por ejemplo, entonces, cómo es toda la expresión de ARN mensajero, o también si queremos hacer un estudio de proteómica, entonces, cómo son los niveles de las diferentes proteínas que tiene este sistema en un momento dado, o incluso también uno puede estudiar, por ejemplo, los metabolitos, cuáles son los metabolitos que están presentes en este sistema en un momento dado o sometido a un tratamiento específico. Por ejemplo, puede ser un tratamiento de un fármaco o de algún químico que induzca algún comportamiento en el sistema. Entonces es como este comportamiento más desde un punto de vista global en un sistema biológico. Lo que me pareció muy interesante en la maestría fue como está posicionada aquí en Europa y en Luxemburgo, fue mucho una actualización con las tecnologías más recientes en biotecnología. También para mí fue mucho eso, qué es lo que está ahorita, qué es lo que más se está usando, cuáles son las tecnologías más nuevas que se han desarrollado. Pero también fue mucho aprender desde el punto de vista de computacional. Un poco ya no era tanto biología como tal, que es tal vez lo que uno está más acostumbrado a hacer, estar metido en un laboratorio, pero muchos de estos análisis, como ya no estoy estudiando solo un gen, sino estoy estudiando miles de genes o miles de proteínas, ya no se hace a pie, como dice uno, sino que definitivamente necesita hacer análisis en computación. Entonces, en la maestría tuve la oportunidad de aprender a programar en varios lenguajes, y era algo de lo que me llamó mucho la atención y por lo que decidí también aplicar a esta maestría, porque realmente al final saber programar es algo que se necesita ya en todas las ramas científicas, no solo en computación, y es algo que creo que realmente ahora todo biólogo, todo biotecnólogo pues tiene que poner un poco de esfuerzo en aprender todas estas herramientas para realmente poder hacer su trabajo, su investigación de una mejor manera. Qué bonito. Sí, la investigación va evolucionando, ¿no? Entonces hay que ajustarse a las necesidades o a los conocimientos que necesitas para poder ejecutarla. Y acá está un claro ejemplo de lo que nos estás diciendo. O sea, necesito programar o necesito aprender distintos lenguajes para poder usar los datos con la necesidad precisa, ¿no? Y para obtener los datos que en verdad uno necesita para reflejar los resultados adecuadamente. Y está muy, muy padre, ¿no? Que no te hayan limitado y que no hayas dicho, no, estos son demasiados genes, me quedo con uno y me regreso a Costa Rica. y en tu caso, Lina, ¿cómo te ha tratado esta maestría? ¿Qué has aprendido y qué retos has encontrado, ¿no? A lo largo de tu formación? Bueno, pues en el ISM, que es el corto para el Interdisciplinary Space Master, y bueno, como lo menciona,
una maestría que mezcla tanto todos los aspectos técnicos que pues, están involucrados en el espacio, como aspectos incluso de negocios, de leyes con respecto al espacio. Entonces, ahora en la actualidad, con todos los avances tecnológicos, es más fácil con el bajo de costes de, por ejemplo, lanzar satélites al espacio. Es necesario que estemos informados de todas estas cosas. Entonces, pues algo muy bonito del ISM es que pues me ha permitido explorar las diferentes áreas que involucran el espacio. Entonces, vemos cursos desde comunicaciones, space communications, robotics, de ingeniería, informática, e incluso hasta el área de business para entrepreneurship. Bueno, entonces ha sido algo muy interesante y pues también un reto para mí, que vengo pues de una parte muy técnica a explorar estas nuevas áreas. Algo también muy interesante pues es que el programa ha sido creado en compañía en la Agencia Espacial de Luxemburgo. Entonces estamos también siempre al tanto de las cosas que están pasando en Luxemburgo, también con startups e industrias en Luxemburgo relacionadas al espacio. Entonces, no solo de forma como en esta parte académica, sino que al mismo tiempo te permite hacer contacto con la industria y para una vez termines tu carrera, tu maestría acá, puedas involucrarte en algo en el espacio. Sí, de eso se trata, ¿no? De poder tener una maestría, pero que aparte tengas la certeza de que en algún momento te vas a poder posicionar en algún trabajo. Yo creo que esa es una de las deficiencias, ¿no? En Latinoamérica, que sales un poquito libre, sin tener la seguridad de hacia dónde ir o qué trabajo vas a obtener, y que ustedes nos hablen de eso definitivamente nos da un poquito más de luz, de esperanza a todos los estudiantes que quieran incursionar en el extranjero, y sobre todo las posibilidades laborales que sí pueden encontrar a un futuro cuando decidan terminar, ¿no? Con los estudios, porque los estudios uno los termina hasta que quiere, ¿no? Puedes estudiar 2 maestrías, por el caso de Daniela, irte por un doctorado, irte por un postdoctorado, estudiar otro doctorado, etcétera, ¿no? Entonces puede llegar a ser infinito, pero qué bonito escucharlas en este sentido, ¿no? Que un mundo laboral definitivamente las espera por ahí. Y bueno, dentro de todo este mundo que a mí me parece sensacional, seguramente estoy segura que más de una persona ahora se estará preguntando: ¿y qué tan costosa puede llegar a ser una universidad de Europa? ¿Qué tan económica? ¿Es gratuita la Universidad de Luxemburgo? ¿Cuesta algo? ¿Te dan un préstamo para poder ejecutarla y después pagas? ¿Cómo se maneja toda esta parte, ¿no? Que para un estudiante es un punto decisivo para saber si puede incursionar en una universidad en el extranjero o no. Hablando específicamente de la Universidad de Luxemburgo, ¿no? Bueno, dichosamente venir a estudiar aquí es súper barato, muy parecido a lo que es estudiar en un bachillerato en Costa Rica, de hecho. Nosotros, me imagino que en el caso de Lina es parecido, pero yo lo que pagaba en mi maestría era 200 euros por semestre, que viene siendo muy parecido a $200 por semestre. Y era pues muy similar a lo que yo pagué por mi bachillerato en Costa Rica. Entonces yo realmente no sabía que era así de económico. Me pareció que era pues bastante accesible
y pues por eso siento que es una buena oportunidad. Tal vez a veces uno piensa que Europa está muy lejos de Latinoamérica y a veces entonces tal vez por eso primero busca, qué sé yo, Estados Unidos o algo así. Estudiar en Estados Unidos es carísimo. Claro. Y también uno a veces piensa que va a ser muy difícil tal vez que lo admitan a uno por acá o así, pero yo siento que hay que perder ese miedo y realmente cuando se le presenta una oportunidad tomarla o no tener miedo de aplicar a ver qué pasa, porque realmente a veces uno solo es el que se limita y piensa que tal vez no lo van a aceptar, mejor no aplico porque no van a valorar mi título o así. Yo siento que aquí fue sorprendentemente sencillo aplicar y que le reconocieran el título a uno en mi caso de Costa Rica no tuve ninguna dificultad, entonces creo que es una buena oportunidad para eso. Ahora, por mi lado yo venía con mi familia, con mi esposo, entonces no me tuve que preocupar tanto de alojamiento o cómo iba a ser para mantenerme yo acá, entonces yo creo que en ese sentido tal vez Lina puede hablarles un poco mejor de cómo es puramente la vida de estudiante acá en Luxemburgo. Bueno, en mi caso, bueno, la maestría bueno, el Space Master es un poco más costosa. Ahorita está de los 2.000 euros por semestre. Pero si igual, digamos, lo comparamos con los precios de maestría en Colombia, ya en una universidad privada, por ejemplo, pues ya superan eso. Entonces sigue siendo un valor asequible. Y además, pues con todos los beneficios que bien nosotros tenemos, charlas y clases y cátedras de profesionales de la Agencia Espacial Europea, de Japón, de Estados Unidos, el acceso a los laboratorios, los robots, todo eso. Entonces, pues todo esto también está incluido en ese valor. Yo sé que para el futuro también están pensando reducir los costos. ¿Qué más? Bueno, pues como estudiante, yo estuve trabajando por un año y pues fui ahorrando poco a poco. También pues inicialmente estuve apoyada por mis papás como los primer par de meses, pero antes de venirme acá yo ya había conversado con Miguel para trabajar por medio tiempo en el grupo de investigación de Space Robotics. Entonces esto es lo que me ha ayudado también a mi sustentación acá. Eso, y bueno, y también en la parte de vivienda, yo estoy viviendo en una acomodación de la universidad, que en Luxemburgo es muy complicado, muy por lo pequeñito que es conseguir vivienda. Entonces el estar alojado en una vivienda proporcionada por la universidad es muy bueno porque ya te deja pues cerca a los campus principales y es mucho más económico que conseguir por tu cuenta. Pues sí, ¿no? Son escenarios bien diferentes. En un caso es muy barato y en un caso no es tanto. Y esto tiene que ver pues con las áreas distintas, ¿no? En que está cada una de ustedes. Y sobre todo que los retos también son distintos, pero supongo que ninguno de los casos es sencillo, ¿no? Trasladarte con toda una familia no creo que sea sencillo. Trasladarte sola y afrontar que hay que trabajar además para poder solventar la vida universitaria no es para nada sencillo, y en ambos casos, ¿no? Llegar a una nueva cultura, llegar a otro idioma, llegar a una manera diferente de aprender, seguramente que lo ha notado cada uno de ustedes.
y incluso a esa competencia, ¿no? Porque seguramente el nivel educacional también es muy bueno y hay que ponerse a la altura, independientemente del camino que ya tengas llevado en cuestiones de educación en ambos países, ¿no? No hay que salir adelante y hay que ponerse a la altura. Y estos son ejemplos tan, pero tan bonitos y tan motivantes para todos los estudiantes latinoamericanos, que sepan que no hay límites, que sepan que nada va a ser fácil, ¿no? Pero que hay que tomar la decisión, como Anida dice. No puedes decir no a retos o oportunidades que puede ser que nunca lleguen, ¿no? A mí me gustaría que se despidieran con palabras pues motivadoras para los estudiantes, o con, antes de estas palabras motivadoras, con la enseñanza más importante que les ha dejado hasta este momento ambos posgrados, ¿no? En la Universidad de Luxemburgo y sobre todo también en el proyecto en el que ahora están, ¿no? ¿Qué enseñanza les ha dejado llegar a estos niveles, ¿no? Donde definitivamente cada una va a tener un impacto bien importante, bien bonito en la ciencia, que es lo más importante. Bueno, para mi caso es un poco de lo que ya les comenté. Creo que la enseñanza más importante es: el límite te lo pones tú. Yo dije, bueno, vamos a aplicar aquí a ver si me aceptan, y al final sí me aceptaron. Después dije, voy a conversar con este profesor a ver si puedo hacer la tesis con él en este tema que para mí era súper interesante y súper novedoso, y al final me dijo que sí, entonces pude trabajar ahí. Y después dije, bueno, vamos a intentar mandar las células al espacio, a ver qué pasa. Y al final hasta eso pudimos hacer. Entonces, como vos dijiste, no es sencillo. Yo sí sentí de mi parte que tuve que poner mucho esfuerzo adicional para poder estar al día con estas nuevas tecnologías, pero también, por ejemplo, los niveles que aquí se tienen en el caso de matemática, por ejemplo, fue algo que yo tuve que estudiar adicionalmente al resto de mis compañeros. Tal vez ellos ya tenían un nivel diferente acá o una metodología de estudio diferente. Tal vez ellos tomaban vacaciones y yo en los periodos de vacaciones estaba estudiando para ponerme al nivel, pero esas cosas no deberían de ser el obstáculo. Y entonces el límite te lo pones tú. Y si tienes una oportunidad, tómala. Y si te rechazan, eso quiere decir que estás haciendo lo correcto, porque quiere decir que aplicaste. Entonces, yo creo que esto es algo que hay que tener muy, muy en cuenta, de que cada vez que te salga una oportunidad, tómala, aprovecha y para ver qué pasa, y vas a ver que en la mayoría de los casos eso te va a llevar a crecer. Y después también va muy parecido a lo que dijo Ernie, no, que no tengan miedo a intentar, que no tengan miedo al fracaso, que no tengan miedo en general y que no duden de sus capacidades. A veces no intentamos por miedo al rechazo, porque no, qué tal que no, es que no cumplen los 10 requerimientos, cumplo con, no sé, 8 de 10, entonces no va a ser suficiente. Entonces intentar mucho, que pues de las fallas, de las caídas es que se aprende todo, y ser muy perseverantes también. A veces eso se valora incluso mucho más que una persona que lo sepa todo, va a decir, no sé, pero voy a aprender cómo hacerlo. Eso es sumamente importante, y eso me ha ayudado a abrir también muchas puertas, la perseverancia. Entonces eso, por ejemplo, yo no me imaginé nunca llegar al espacio. O sea, yo sí soñé con toda el área de robótica, eso, pero en estar trabajando en robótica espacial, en mandar un experimento al espacio, poder involucrarme con personas de otras áreas,
ha sido una experiencia muy bonita y todo ha sido por intentar, vamos a ver qué pasa, si resulta bien, si no también, entonces eso. Pues qué bonito, chicas, qué bonito ejemplo nos acaban de dar de vida, de entereza y de valentía, ¿no? Para poder cambiar muchos aspectos que a todo mundo nos cuesta, ¿no? De los que ya mencioné, culturales, de otro lenguaje, de otra cultura, etcétera, ¿no? Entonces, que ahora sean parte del Biological Research Using Artificial Intelligence for Neuroscience in Space es una joya, ¿no? Una joya que estudiantes latinoamericanos estén dentro de este tipo de programas de calidad. Definitivamente nos comprueban que hay oportunidades únicas y muy, muy valiosas para los estudiantes latinos y que todo puede ser posible acá. Muchísimas felicidades. Yo espero seguir dándoles continuidad a sus estudios, poder publicar sus avances en nuestros portales, en nuestras redes sociales, en nuestra página PIDLab, y que más gente sepa de los conocimientos que estén generando en torno a tan importantes temas, ¿no? Que es la aportación de conocimientos para solucionar algunos problemas mentales. Es muy interesante, y el desarrollo de tecnología electrónica que está ya de la mano, ¿no? Con cualquiera de las otras ciencias. Enhorabuena, chicas. Muchas gracias por aceptar la invitación a PIDAP y nos vemos en otro episodio más de la comunidad PIDAP.